Bienvenidos a todos a este Centro Documental José Luis Cano, a la sala que lleva el nombre de nuestro poeta Manuel Fernández Mota, para acoger hoy un día especial. No todos los días tienen que ser el Día Internacional del Pueblo Gitano, y yo quiero dar hoy la bienvenida en nombre del Ayuntamiento, y me acompaña también no solo mi compañera, la delegada de Bienestar Social y diputada del área, sino también nos acompaña Ana Jarillo y nos acompaña también Antonio Gallardo, que son también compañeros de corporación, junto a todos los que hoy han querido darle la bienvenida a esta ciudad, a Séfora Vargas. Miren, yo por lo que he podido charlar un ratito ahora con ella, lo que me ha contado nuestro querido José Luis Lara, al que tenemos que agradecer que hoy podamos escuchar y podamos compartir todo lo que nos quiera hoy transmitir Séfora. Para nosotros, como digo, es un auténtico honor que esté hoy aquí. Decía antes que hoy es el Día del Pueblo Gitano, pero realmente todos los días debemos de trabajar, comentábamos antes, por una sociedad en la que no exista ningún tipo de prejuicio, porque además todos tenemos que reconocer, y se lo dice una que no ha nacido en esta tierra, Séfora, pero que se considera de ella, y ahora lo digo con mucho orgullo, el pueblo gitano ha aportado mucho a nuestra cultura en general, pero a la cultura andaluza en particular. Y te puedo decir además que he tenido la fortuna, y eso lo sabe muy bien José Luis, de trabajar en la redacción de una ley muy importante para Andalucía, como es la Ley Andaluza del Flamenco, que además el viernes hará un año que se pudimos aprobar esa ley. Y en ella se recoge la importancia de la aportación del pueblo gitano a una cultura y a un arte tan identitario como es el flamenco. Pues solo en eso, pero como decía, tiene que ser todos los días, lo comentaba antes mi compañera Paula, y bueno, nosotros como ayuntamiento, como institución, te queremos acoger con todo el cariño y abrirte las puertas para lo que necesites, y si podemos contribuir con nuestro trabajo, eso es lo que tenemos que hacer, entre todos trabajar. Aprovecho también para darle la bienvenida a Rocío, que también se incorpora, Rocío Arrabal, parlamentaria andaluza, que se incorpora también. Pues yo, sin más, si me permite, Séfora, sí me gustaría, antes de que, bueno, seguro que va a glosar estupendamente tu figura, nuestro querido José Luis Lara, que mi compañera Paula también nos pueda dirigir unas palabras. Muy buenas tardes a todos, muchas gracias Pilar por tus palabras, pero bueno, la verdad es que veníamos hablando antes de sentarnos en esta mesa de que había que trabajar todos los días del año pues la integración social, y sí es cierto que hago extensiva la conversación, puesto que hablábamos pues tanto Séfora como Pilar y yo de la importancia que tiene de normalizar situaciones. Entonces le informaba de que hace pocos meses nos llegaba un informe del defensor del pueblo en el que nos pedía una información de que cómo se trataba a las personas de etnia gitana dentro de lo que eran los departamentos municipales, y claramente pues yo le dije, igual que el resto, cuando una persona entra dentro de los servicios sociales, entra la persona, a mí me da igual la sexología, la orientación, la etnia gitana, etnia que sea a lo mejor pues de otra raza. Lo importante para nosotros es que cuando tú entres se te atienda como persona, se te vea la necesidad y reforzar en aquello que tiene un poquito de más dificultad que otra, pero es injusto el que unas personas todavía lleguen a algunas administraciones, se encuentren que tienen un departamento de migrantes, un departamento de oficinas de igualitarias, un departamento de etnia gitana, y la verdad es que eso tenemos que ir mejorándolo poquito a poco. Así que la verdad es que nuestra normalización, como decimos, son los 365 días del año, más y más en una zona en la que tenemos barriadas como la zona sur, en la que hay una población bastante elevada, o la zona baja también de nuestra ciudad, y la verdad es que para nosotros es un orgullo trabajar en esa línea, trabajar con el secretariado gitano, trabajar con profesionales
como artistas, como muchas de las facetas que nos llegan en el día a día, y la mejor manera de poner ejemplo es sobre todo que el ejemplo hoy eres tú. Eres tú por tu éxito, que eres un ejemplo a muchas mujeres que todavía quizás en tu tradición, por lo que es vuestras raíces, pues muchas veces el proyectar profesionalmente una mujer y que llegue lejos, todavía hay muchas mentalidades conservadoras y vales para también abrir muchos tabús. Así que enhorabuena y encantada de estar aquí acompañándonos. Buenas tardes a todos, autoridades, conferenciantes, a todos. Y deciros que, bueno, que para mí la verdad es que quiero empezar primero dándole las gracias a Séfora, porque hoy es día 8 de abril y hoy tenía ya muchísimos compromisos donde ir, pero ella ha elegido Algeciras y sé que desde hace bastante tiempo teníamos cerrado esta conferencia, pero podría haber ido donde hubiera querido porque la han solicitado de muchísimos lugares de España. Y también dar las gracias al Ayuntamiento de Algeciras y a la Delegación de Cultura por todas las facilidades que nos han dado, a Pilar Pintor, a Miguel Vega, a todo el personal, en que todos han sido facilidades y decir, bueno, pues que Algeciras, en Algeciras yo creo que no es una... Voy a hacer un pequeño preámbulo antes de presentarla. Algeciras no es una ciudad racista, para mí no lo es, y lo digo con conocimiento de causa. Y porque además aquí viven 120 distintas poblaciones y con nacionalidades distintas, y yo no creo que Algeciras ni creo que sea Andalucía racista. Quizás puede ser clasista, pero racista no lo es en absoluto. Y la verdad que yo también estoy muy contento con este ayuntamiento como está haciendo las cosas. Sé que se le ayuda mucho a muchas asociaciones, porque me consta y demás, y sé que Paula trabaja bastante con este tema, y lo cual pues también le doy las gracias a eso, a ese tema, porque creo que yo he luchado mucho. Yo desde la época que estaba aquí un señor, se llamaba Cártama, que era el que llevaba la primera asociación hace pues 40 años, yo siempre he luchado, mi lucha era con ellos, siempre les decía que los niños tenían que ir al colegio, porque había un absentismo escolar muy grande, y esa fue mi lucha. Pero esos niños ya hoy día son arquitectos, abogados, médicos. Yo os puedo decir que hay gitanos de cualquier... yo siempre gastaba una broma que decía que no conocía ningún gitano físico, y hace poco me dijo una persona que tenía un sobrino que era físico. Es decir, yo lo único que desde mi humilde opinión y demás pido, pues que yo no pido ni mejor trato, ni creo en las paridades, porque yo creo que tiene que ser quien valga. Yo no creo en la paridad hombre-mujer, es más, yo creo que las mujeres son más válidas. Creo que quien valga, y yo lo único que pido es eso, que cuando haya, que en igualdad de condiciones, pues que sea exactamente igual, como decía Paula, cualquier persona que vaya a cualquier sitio a trabajar o a pedir, a demandar cualquier tema. Y solamente eso creo que es lo que nos hará. Y bueno, por supuesto que desde aquí pedir que cuenten con nosotros. Yo no digo que, por ejemplo, cuando haya cualquier tema de flamenco, yo no digo que el flamenco sea de los gitanos, en absoluto. El flamenco es de todos, pero que nos cuenten con nosotros. Que tenemos que estar cuando se hagan consejos consultores, cuando se hagan cualquier tema para las leyes. Aquí estamos nosotros, pero no yo, que yo ya estoy amortizado. Hay gente jóvenes y tengo hijos, sobrinos, muchos chavales que hay que contar con ellos y tienen que estar ahí, Tenemos el caso de Séfora y demás, y hay muchísimos, de verdad. Y solamente yo lo que me gustaría que ocurriera eso, y algunas pues... Que igual que se está haciendo con el tema del racismo, en el tema del fútbol, y se ha hecho con el feminismo, que esas frases que ya no se utilizan, porque ahora a nadie se le ocurre decir un piropo por la calle a nadie, pues que ocurra lo mismo con la frase de va hecho un gitano, todo eso, pero no por nada, a mí no me hace daño esa frase. Lo que ocurre es que eso te hace pensar, y si hay un niño con 5 años que escucha al padre decir eso, pues vamos a seguir siempre exactamente con lo mismo. Así que perdonad que haya hecho este pequeño preámbulo, pero vamos, teniendo a vosotros delante, esto no es oportunidad, no la podía. Y bueno, voy a presentar a Séfora Vargas, voy a dar unas líneas breves, porque es que, bueno, podría haber sacado 10 páginas de todo el currículum de ella, y aquí la protagonista debe ser ella. Y bueno, voy a decir que Séfora Vargas es una mujer gitana, nacida en Sevilla, y es una
es de una familia, quiero hacer mucho inciso en esto, no vayan a pensar que Séfora es hija de su padre, no. Ella, su familia son, como han sido la mía, vendedores ambulantes y una familia normal, criada dentro de la cultura y costumbres gitanas, en las que para una mujer pues estudiar una carrera era doblemente más difícil en esa época y más ahora. Así que ella es abogada, está especializada en derecho penal y principalmente en el tema de delitos de odio, de discriminación, de racismo y en el tema de defensa de los derechos humanos y las minorías étnicas. Y por supuesto en especial en la del pueblo gitano. Además es escritora, ha escrito varios libros que ya están publicados y además acaba de sacar un libro que se lo recomiendo a todo el mundo y que creo que se va a poner ahí a la venta, que es La historia del pueblo gitano para Dummies. Dummies a lo mejor no sabéis lo que es, pero yo no lo voy a explicar. Si queréis, compráis el libro y os vais a enterar. Pero de verdad, nada más que el inicio, cuento una anécdota que a mí, os doy mi palabra de honor, que a mí me hizo llorar. No, la va a contar tú, que eres la protagonista. Yo no la quiero contar, la va a contar ella. Ella ha escrito varios libros, ha estado convocada en la Comisión del Pacto de Estado contra el Antigitanismo, es miembro del Consejo Municipal del Pueblo Gitano del Ayuntamiento de Sevilla, tiene infinidad de premios que no los quiero nombrar uno a uno, pues estaríamos aquí un buen rato, es presidenta de APROIDEG, que es una asociación para la promoción integral y desarrollo económico del pueblo gitano, tiene infinidad de ponencias, de conferencias, de charlas y muchas podéis ver en internet. Ha impartido cursos de todo tipo, sobre todo dirigidos a los gitanos y demás, y además de eso tiene muchísimos artículos en distintos periódicos que yo he ido recopilando y los he ido leyendo. Para mí, pues me vale mucho de Séfora, que además nos conocemos hace muy poco tiempo, yo no la conocía, nos conocimos por Facebook y demás, entonces empecé a ver su trabajo, porque yo he conocido a varios, yo en el tema político, que normalmente sabéis que yo no entro, pero he visto a varios partidos que han metido siempre a gitanos, pero lo han metido en sus listas y para mí siempre como algo anecdótico, nunca por su validez, no sé si sálvese quien pueda. Y entonces, por ejemplo, hace poco con una chica que no voy a decir el nombre, que es gitana y es parlamentaria, en Facebook yo puse un comentario y ella me puso uno, y yo le comenté que ella es parlamentaria, pero que por encima de sus ideas políticas estaba su defensa de los gitanos, bajo mi opinión, y ella pues me dijo que no, que lo respeto perfectamente, pero yo de ella la veo muy comprometida con todo este tema, y además de que está muy comprometida, es que yo creo que es tu obligación, porque yo bueno, no soy nadie, soy una persona muy humilde, pero cuando a mí me han preguntado si soy gitano, por supuesto he dicho que sí, he explicado mis temas, pero los que, yo ya te digo, yo soy bastante más mayor que tú, pero los que hemos tenido esa suerte tenemos que tenemos un derecho además, tenemos una obligación de defender lo nuestro, y defenderlo con ideas. A mí hace poco me preguntaba un chico, me decía que en el colegio, un chiquillo gitano, que le habían un poco afeado el tema de que por qué los gitanos se casaban con las gitanas. Decía, es que eso es racismo, y le dije yo, no es racismo. El problema, digo, ¿tú sabes la historia de los gitanos? ¿Tú sabes la de veces que hemos estado, que nos han expulsado, que hemos estado? Digo, el problema es que esto es una tradición que ha ocurrido porque antes, cuando a los gitanos lo menos malo era echarlo del pueblo, se iban a vivir en las afueras, en los carromatos, en los carros. Claro, ¿de quién se iba a enamorar? Pues de la que tenía enfrente, no se podía enamorar de otra. Y por ahí, claro, yo se lo expliqué al chaval y él lo entendió, pero yo, una de mis guerras ahora a partir, que tengo en mente es que los gitanos conozcan su historia, que es que no lo conocemos. Es que la desgracia nuestra es que los productores de Hollywood no son gitanos, ¿sabéis cómo son? Pero si hicieran una película, es que tú lo vas a contar, me imagino, en el Holocausto murieron muchísimos, murieron 500.000 gitanos, murió el 35% de los gitanos de Europa. Y ya está, ya no quiero ser más pesado. Solamente os voy a leer una cosa que escribió ella en su libro y que creo que me encantó y debo de leerlo. Ella dice en su primer libro: soy el resultado de muchas mujeres gitanas que durante siglos sus voces no pudieron ser oídas porque, al igual que el resto de mujeres, la desigualdad y el ostracismo relegado al ámbito doméstico
era lo moralmente aceptable. Mis sueños no son los sueños rotos, reconstruidos de mis antepasados y mis logros, que aún me quedan tantos por conseguir. Serán siempre un humilde homenaje a todas esas mujeres gitanas y no gitanas que nunca fueron dueñas de su vida y se vieron obligadas a acatar los roles y valores sociales impuestos y respaldados por la propia ley, la política, la sociedad y la cultura de cada etapa histórica. Así que os dejo con Séfora. Era un mosaico de cultura. Existían árabes, existían judíos, estaban los reinos cristianos, y fue un grupo más que vino, vivió y estuvo en plena interculturalidad hasta 1492, desde 1425 a 1492. Plena interculturalidad, convivencia pacífica. Sin embargo, los intentos de homogenización de las políticas de los reyes católicos empiezan a perfilar una identidad, una normatividad en la esencia gitana completamente delictiva. ¿Y por qué digo esto? Porque se penaliza o tipifica como delito la esencia del pueblo gitano. Si la esencia del pueblo gitano era el ser un pueblo libre y errante, se condenó el vagar o el andar o el moverse de los sitios. Si la esencia del pueblo gitano, como cualquier pueblo que tiene su identidad propia, era hablar su lengua, se condenó su forma de hablar. Se prohibió su lengua. Si la esencia del pueblo gitano era vivir en familia y tener sus propias normas dentro de la familia y ejercer sus propios oficios y vender sus productos, se condenó y se prohibió el ejercicio de todas sus profesiones. Esto hizo que tuviéramos niveles de exclusión muy graves en diferentes ámbitos. Nivel estético, cualquier referencia a la cultura gitana se condenó, se marginalizó a la delincuencia, a la mala estética, y esos pensamientos siguen a día de hoy aquí. Cuando José Luis ha dicho y ha mencionado algunos estereotipos, ¿no? Esas palabras que se dicen y que hacen daño, siguen en el constructo social. Pareces una gitana, vas peinada como una gitana, estás hecha una gitana, ¿verdad? Esos prejuicios que seguimos teniendo en nuestra mentalidad, porque lo hemos mamado desde pequeño. Ese daño en la estética no fue fortuito, ni por generación espontánea. Vino porque se prohibió absolutamente todas las señas de identidad. Y no se prohibió mediante una ley que diga, os prohíbo que bajo sanción tal. No, los castigos eran atroces. Eran azotes, eran prisión perpetua, o cuando volvías a reincidir, se te cortaban las orejas. ¿Cuántas veces, y yo lo explico en mi libro, cuántas veces yo de pequeña, mi tío Rafael me decía, a mí y a mi hermano José Manuel, jugando, te voy a cortar las orejas, te voy a cortar las orejas. A mí me entraba pánico. Yo no sé por qué, pero yo sentía que algo de verdad había en esas palabras. Entonces mi hermano y yo íbamos corriendo, nos tapábamos las orejas y nos escondíamos. Con los años descubrí que la reincidencia del delito, ¿delito cuál era? Pues seguir viviendo en familia, seguir andando, cruzando, saltándote las vecindades donde estábamos obligados a permanecer, seguir ejerciendo tus oficios. Todas esas reincidencias se castigan con el corte de las orejas. Eso daba a entender que nuestro pasado estaba lleno de traumas sociales, comunitarios, que se han ido heredando generación tras generación, pero además cubiertos de un oscuro miedo y de un silencio. Podríamos explicar los episodios más tristes de la historia de España. Por ejemplo, la gran redada de gitanos. En 1749 se promulga una ley donde se separan a los hombres de las mujeres, donde los niños
menores de 7 años se van con sus madres y los mayores de 7 años se quedan con sus padres. Los niños y los padres son obligados a permanecer en almadenes, a realizar trabajos forzosos en las minas de Almadén, y las mujeres son encerradas y obligadas a trabajar como hiladoras. Aquella situación está catalogada por los expertos, por los historiadores, como el primer intento de genocidio biológico de la historia de España. ¿Sabéis por qué lo hicieron? Para que no siguieran reproduciéndose. Y aquello no duró 1 año, 2 años, 3 años. En la mayoría de los casos duró hasta 16 años. Y excepcionalmente 30 y tantos años. El único delito que habían cometido esas personas era nacer y ser gitanos. A esta idea de marginalidad y de exclusión social y de antisocial y de personas de malvivir, de vagos y maleantes, les ayudó 250 disposiciones jurídicas antigitanas. Porque los Reyes Católicos fueron los primeros en promulgar una pragmática antigitana. Pero es que hasta los primeros albores de la democracia, antes de entrar en el periodo democrático, en ese periodo franquista, había decenas de disposiciones que eran completamente racistas. Se conculcaba la presunción de inocencia. Recordemos aquel famoso reglamento de la Guardia Civil, donde se conculcaba la presunción de inocencia. Hablamos de la ley de vagos y maleantes, que no la creó Franco, la creó la Segunda República, el 4 de agosto de 1933. Eso es historia. La historia hay que conocerla, que muchas veces acusamos a ciertas políticas de ejercer cierto dominio o opresión. No, es que todos los gobiernos en la historia de España, porque estamos hablando específicamente de España, no han sido amables con el pueblo gitano. Es muy difícil superar el peso de toda esta legislación antigitana. Otro de los niveles que más daño hizo y que fue el que ayudó como pieza clave fundamental al periodo, al intento de genocidio biológico, como fue la Gran Redada, fue la colaboración de la Iglesia Católica. El munidor de la Gran Redada formaba parte de la Iglesia. ¿Por qué se necesitó la colaboración de la Iglesia? Porque fue preciso anular el derecho eclesiástico, el derecho de asilo eclesiástico, para que la población gitana fueran apresada de todos sitios. Vamos a omitir la parte de la dictadura franquista, porque todos sabemos lo dura que fue con respecto a ciertas minorías, por ejemplo el pueblo gitano, ¿no? Entonces, ¿cuál es la situación actual? ¿Qué hemos conseguido en estos años de democracia? Evidentemente, hemos conseguido mucho. Tenemos grandes logros. Efectivamente, hay una gran proliferación de leyes que se han aprobado y que obran a nuestro favor. ¿Sí? Hasta que no se aprobó la Constitución, hasta que no se aprobó en el artículo 14 que todos somos iguales ante la ley, no podíamos reivindicar ese derecho de igualdad. ¿Pero estábamos realmente en plenas condiciones de igualdad que el resto de la sociedad? No. 600 años, casi 600 años de persecuciones históricas pesaban mucho. Era muy difícil estar en el mismo nivel del resto de la sociedad. Esa tipificación de todas las conductas de la esencia gitana trasladada a los delitos ha hecho que en nuestro acervo comunitario, en nuestra mentalidad, esos estereotipos sigan. Esos prejuicios siguen. Ojalá todo el mundo fuera como estas dos señoras que están aquí sentadas. Ojalá yo pueda decir algún día, no hay necesidad de hacer políticas especiales o no hay necesidad de hacer una oficina especial, porque todos los barrios, todas las comunidades y todos los sitios no son iguales. Así que enhorabuena por la política que hacéis aquí. Es una maravilla. Sin embargo, no en todos sitios es así. Yo hoy
he tenido la suerte de que el Ayuntamiento de Sevilla escogiera mi imagen y mi forma de trabajar todo lo que yo hago y grabara un vídeo que lo ha publicado el propio Ayuntamiento. Un vídeo muy cortito, muy bonito, que dura 2 minutos, que se resume un poco de mi trabajo. Sin embargo, nada más que lo ha publicado en la página del Ayuntamiento, 2 o 3 segundos después, una persona impresentable comentó lo siguiente: ¿y qué mejor forma de celebrar, se refiere al Día Internacional del Pueblo Gitano, que no yendo a trabajar? Ole, ole y ole. Ahora le meto fuego a una papelera y dejaré los pañales de mis hijos en la calle para celebrar este maravilloso día. Yo sí difiero con que no hay racismo. Sí hay racismo. Sí lo hay. Es más sutil, es más versátil, se adapta muy bien a las nuevas formas de hacer daño, pero el racismo sigue. Y esto no es algo aislado. El domingo pasado recibí otro mensaje donde decía, no por Twitter, no tengo nada en contra de los gitanos, pero es que me dais mala vibra. O sea, tú te levantas un domingo por la mañana y recibes un mensaje así. Esto es una constante. Podría explicaros todos los casos de antigitanismo que llevo. En este mes, uno de los casos que más daño me hizo, porque lo sufrí, fue el caso de una niña, de un pueblo de aquí de Cádiz, por cierto, que sus propios profesores, algunos en concreto, todos no, hay que decir siempre la verdad, no la trataban igual que al resto. De hecho, había tenido un problema, la típica discusión de adolescente, que eso pasa con los niños. Y en defensa se habían empujado unos a otros y el caso es que al final la niña había recibido un trato bastante descompensado y la que había perdido y la que había sufrido insultos discriminatorios había sido la niña gitana. Entonces la madre va a hablar con el profesor, le explica la situación, le dice que, hombre, a ver si puede sentarla aparte, a ver si puede evitar que tenga más trato con estas personas que a su hija le han hecho daño, que su hija se ha defendido, pero que no quiere estar en tensión continuamente defendiéndose con... El profesor se toma eso a mal y lo que hace es que también trata de forma abrupta y discriminatoria a la niña. Entonces, la niña soporta esa situación durante 2 meses y medio hasta que coge una depresión. La situación llegó al punto de que la muchacha necesitaba ir al baño porque estaba con el periodo y el profesor no le dejaba ir a cambiarse. Entonces ella tiene unos ataques de ansiedad muy fuertes, requiere atención médica, la atienden varias veces. Todo esto, os digo que está con su correspondiente certificado médico, con toda la documentación aportada. Me pide ayuda a la madre, le digo que vaya inmediatamente a interponer una denuncia en base a todos los hechos, yo se lo expliqué. La puso, se la enseñó al profesor, le pidió que la cambiaran de clase. No le echaron cuenta. Pidió hablar con el director. No le echó cuenta. Director y jefe de estudio. Pues la niña tuvo un intento de suicidio. Muchas veces decimos, se sigue reproduciendo asentismo escolar. Es verdad. Pero es que también hay muchos niños nuestros que sufren racismo y discriminación. Y muchas veces el propio sistema es el que los excluye. No todos, pero en algunos casos sí. Y los casos que se dan a veces son muy fuertes. Afortunadamente pudieron hacer un lavado de estómago y pudieron salvar a esa niña. Podéis imaginaros la que yo pude liar en la Junta de Andalucía para que en 48 horas le concedieran no solo el cambio de clase, sino el cambio de instituto. Pues casos así se me reproducen continuamente. ¿Qué demuestra esto? Que aunque haya personas extraordinarias, como la mayoría de todos los que estáis aquí, que os doy las gracias por venir, también hay muchas personas que siguen teniendo esos prejuicios y esa discriminación. El racismo y la discriminación cambia la forma de perpetrarse, cambia la forma en la que se produce. Hoy en día tú ya no le insultas a alguien directamente. Tú no dices, perdona la expresión, gitano de... No lo dices, es raro. Pero hay muchas formas
de dar una puñalada sin emitir un insulto. Hay muchas formas de discriminar a alguien por su condición étnica sin decir que es gitano. Pasa cuando uno va a alquilar una vivienda, si ven que eres gitano no te la alquilan. Pasa cuando vas a interponer una denuncia ante las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Muchas veces hay policías, y lo digo por los gajes de mi oficio, porque me ha pasado a mí y porque mi propio marido es policía nacional y trabaja en la ODAC, en la Oficina de Denuncias de un pueblo. Y él mismo es testigo de las barbaridades que se hacen. Muchas veces no le permiten ni interponer las denuncias. Escurren el bulto. Incluso llegan a descalificar el tipo de delito, como si no tuviera importancia, cuando son delitos graves. El no ser consciente de cómo afecta esto a la población gitana, lo que hace es causar mayor discriminación, mayor sensación de no sentirte persona, no te sientes respetado, no te sientes que estás en un plano de igualdad que el resto de la sociedad. Y luego viene el problema grave que sí sale en prensa, porque todo lo que yo os he contado no sale en prensa, pero cuando se produce un escándalo, sí sale en prensa. Cuando un gitano se venga o toma la justicia por su cuenta, cuestión que está muy mal, porque en nuestro país está prohibido la autotutela y nadie tiene que tomar la justicia por su cuenta, sin embargo, sí sale y es noticia y se hace viral en las redes. Como ha pasado en Peaño de Cerro, como ha pasado en Íllora, o como ha pasado, por ejemplo, hace poco en un pueblo de Jaén, creo que ha sido, donde los bomberos han llegado 40 minutos tarde a un incendio de una barriada gitana y ha muerto una niña gitana de 10 añitos. Y cuando llegaron, no entraron. Tuvieron que ser los gitanos los que sacaron a esa niñita de 10 años ya muerta. O sea, hay tantos casos tan escandalosos a día de hoy que negarse el racismo no se puede negar. Porque si la justicia no es igual para todos, no es justicia. Y muchas veces estas discriminaciones y estas diferencias en la exclusión y en la marginalidad es lo que hace que haya tanta diferencia a la hora de comportarse, a la hora de acceder a un derecho y a la hora de ser garante de los derechos fundamentales. No es lo mismo un niño que viva, por ejemplo, pongo el ejemplo en Sevilla, en la Avenida de la Palmera, que un niño que viva en el Polígono Sur, en las 3.000 viviendas. De hecho, cuando se aprobó el estado de alarma, la mayoría de los colegios, de los institutos, siguieron dando clases online, en unas plataformas que se crearon. Los niños del Polígono Sur no tenían ni luz. ¿Iban a tener internet acaso? No tenían luz, no tienen internet y no tenían ordenadores. Con lo cual todos perdieron ese año entero. Es decir, sí, hay muchos avances. Hemos mejorado muchísimo. Somos garantes, porque lo establece la ley, de que todos somos iguales, que todos tenemos los mismos derechos, que se supone que todos tenemos el mismo acceso a todos los derechos, pero la realidad tangible, la realidad del día a día, es que si no tienes un buen político, si no tienes un buen servicio, un buen equipo de servicios sociales, si no tienes unos buenos policías, funcionarios de policía, si no tienes un buen equipo de profesores, si no tienes, etcétera, 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 que no tengan prejuicios ni sean racistas, su trabajo no lo van a hacer bien. Cuando hablaba antes contigo, me recordaste mucho a un amigo, mi amigo Lute, que es comisario jefe, él es comisario en funciones, de una barriada donde la mayoría de la población son gitanos y árabes. Y un día yo, porque tengo confianza con él, porque a otros no se lo pregunto, le digo, oye, Lute, ¿y cómo te va con la población gitana de aquí? ¿Cómo te va? ¿Va bien? Y me contesta. Me encantó su respuesta. Aquí no hay gitanos, chiqui. Aquí hay personas. Me emocionó. El que delinca, pues será detenido, investigado, procesado, condenado o absuelto.
pero yo no lo voy a prejuzgar ni a sojuzgar por su etiqueta o por su aspecto fenotípico. Ojalá fuéramos todos así, ¿verdad que sí? Entonces, hablando ya del libro, porque no sé qué tiempo me queda. ¿Qué tiempo queda? Lo que tú quieras. Muchas gracias. En ese esfuerzo que yo hago por llevar la historia a las personas, no solo a cualquier tipo de persona, ¿no? Porque la mayoría de la sociedad hoy en día tiene un nivel cultural. La mayoría de las personas tienen capacidad de comprensión lectora y tienen facilidad para poder leer y entender prácticamente cualquier texto. Sin embargo, todavía hay gran parte de la población gitana que, por ejemplo, leerse un libro del entrañable y magnífico Gómez Alfaro, que precisamente es un hombre de los que más sabía del pueblo gitano, pues no lo entendería. Es imposible. Entonces de ahí nació mi libro. Historia del pueblo gitano para Damis, la supervivencia de unos héroes silenciados. Damis es un término que se utiliza para hacer libros de comprensión fácil. No se traduce para torpes, por favor, que es un término en inglés, que no es ofensivo. Es simplemente porque está escrito de una forma sencilla para cualquier persona tenga acceso y tenga facilidad para comprender lo que se cuenta. Esa era mi intención a la hora que escribí esto. Y después también lo hice con la intención de que cualquier profesional, ya sea docente de las fuerzas y cuerpos de seguridad, de servicios sociales, el que sea, que tenga interés o que trabaje con la población gitana, pudiera leerse un manual donde hablara de forma amplia de toda la comunidad gitana a nivel internacional. Entonces se habla de la historia de España, de las 250 disposiciones jurídicas antigitanas, de la Gran Redada, se menciona todo lo más importante, pero es que después hablamos del Holocausto. Hoy estamos aquí porque se conmemora el Holocausto gitano. Como bien decía él, más de 500.000 víctimas gitanas murieron. En algunos países, como Polonia, Croacia, la población gitana que mataron llegó al 70 y al 80%. Las 3/4 partes de la población gitana de Europa murió en el Holocausto nazi. Él me decía que contara una anécdota, pero siempre que la cuento lloro, pero la voy a contar. En el año 2008 yo estaba trabajando para Unión Romaní y vi entrar a un grupo de gitanos súper elegantes, súper altos, con una planta y un aspecto que es que llamaban la atención. Unos tíos súper bien vestidos. Y bueno, venían pidiéndonos ayuda porque ellos eran nómadas, como la mayoría de los gitanos del mundo, Y entonces su padre, que era un señor muy mayor, necesitaba la insulina porque era diabético, se les había acabado la receta y lógicamente ninguna farmacia se la vendía sin receta médica. Entonces le ayudamos a superar esa gestión y luego también nos contó que necesitaban zapatillas porque las mujeres cada vez que entraban en las tiendas del centro de Sevilla eran maltratadas por las dependientes. La veían con su ropa, vamos a la cuestión estética, al racismo estético, ¿verdad? La veían con su ropa, con sus moños, con su forma de vestir y automáticamente las mentes se van a la marginalidad y a la delincuencia, ¿no? Y no le vendieron zapatillas y le hacían falta zapatos de verano porque había entrado la primavera-verano en Sevilla, que hacía mucha calor y no tenían zapatos las criaturas. Entonces yo cogí, esa misma tarde me presenté, yo tenía en ese momento empresas, tiendas, me llevé 2 cajas de 16 pares de zapatos preciosos de cuña, como si me lo hubiera comprado para mí, y aparqué mi coche donde yo sabía que estaban justo enfrente de la comandancia de la Guardia Civil en Sevilla, en Montequinto, y empecé a abrir mi maletero, empecé a sacar las cajas de zapatos y empezaron a venir niños y niñas de verdad, de todos los colores, moreno, rubio, todos estaban tostados, tenían un tono de piel precioso. Aquella situación me pareció increíble. Por supuesto, sus padres vivían en las caravanas, en sus casas. Pues salió un anciano muy mayor, no sé deciros qué edad tenía, pero más de 90 años, y me pidió que entrara a su casa, a su caravana, mientras su mujer me ponía un té con fresas
un té con fruta, un té con fruto seco. Fíjate qué cosa más bonita. Por eso es muy típico en los gitanos de Europa. Pues yo estaba anonadada mirando toda la caravana, mirando el orden, la limpieza, hasta que ese hombre de repente se descubre la manga de la camisa, hace así, y aquí tenía tatuado un número con una Z, todos sabéis lo que es, ¿verdad? Y un triángulo. Entonces a mí se me hizo un nudo en la garganta, porque fui consciente de que estaba entonces delante de una familia de supervivientes del holocausto nazi. Y entonces el hombre me dijo: hija, ¿tú que estudias? Porque yo ahí estaba estudiando Derecho, no había terminado. ¿Tú que estudias? Te voy a contar una historia. Digo: dígame usted, tío. Te la voy a contar para que la cuentes. Y la verdad es que he tardado muchos años en empezar a contarla, porque es muy dura. Y entonces el hombre me dijo que no sabía el día, no me puede decir, ni siquiera supo decirme qué campo en concreto era, por el trauma que tenían en su cabeza. Él ya no lo recordaba. Pero que después de un incidente que hubo en ese campo de concentración, tuvo la oportunidad de huir con lo que le quedaba de su familia. Entonces, ni iban con la ropa de abrigo adecuada, lógicamente, ni iba con calzado adecuado. Cogió a su familia, entre ellos le quedaba un niñito de 3 años. Salieron corriendo por la triple verja que tenía el campo, eso sí se acordaba perfectamente. Y en cuestión de minutos fueron descubiertos por los guardias de la SS, y empezó la búsqueda, ¿no? Empezaron con las campanas, el ulular de las sirenas, los focos, todo eso sí me lo contó el hombre. Entonces dice que su familia corrían y corrían y corrían, era de noche, por lo visto hacía mucho frío. Y escuchar los perros era una cosa que les estremecía a todos, porque los utilizaban muchas veces. Todos sabemos para qué, ¿verdad? Entonces, ese niño de 3 años, en esa huida tan terrible, cuando empezó a escuchar a los perros, empezó a llorar. Entonces fue una congoja, fue un sentimiento de persecución terrible, el gitano me explicaba que era o moría en esa fábrica de matar, o moría intentando liberar a mi familia. Esa era, que no tenía más opciones, no había más. Entonces estuvieron bastante tiempo corriendo, cada vez tenían más cerca a los perros detrás de ellos. Llegó un momento que tenían que cruzar un río y cuando llegaban a la otra parte del río ya llegaban a otra frontera y supuestamente quedaban libres, ya estaban en otro país. Efectivamente, llegan al río, los perros los tenían ya encima, el niño no paraba de llorar y de llorar y de llorar porque se había caído para colmo y se cree, el padre pensaba que se había roto la pierna por el aspecto que tenía, ¿no? Entonces el niño, el llanto era desolador. Empezaron a cruzar el río y como estaba a punto de cogerlo, el padre le metió la cabeza al hijo en el río y cruzó el río con el niño bajo el agua. Cuando llegaron a la otra ribera del río, intentaron reanimarlo. Fue en vano. Así empiezo yo mi libro, desde la memoria, desde el recuerdo gitano. Ya era hora de que un libro de historia que hablara del pueblo gitano estuviera escrito por personas gitanas, desde la memoria, desde el recuerdo. Ya era hora que, con todo el rigor de la historiografía que han aportado los grandes investigadores, los grandes historiadores, se le pudiera juntar la parte de la vivencia tan importante. ¿Qué ha producido todo esto? Traumas sociales comunitarios. Lo explico perfectamente en el libro. No solo por el tema del pánico a te corten las orejas, no solo, sino porque también provoca en nosotros, y hay que ser autocrítico, y es verdad, ese espíritu de defensa. O sea, aquí de repente a mí me ataca alguien y estoy convencida que vendría toda mi familia o todas las personas gitanas que me quieren y que me aprecian a defenderme. Esa unidad, ese espíritu defensivo viene de las persecuciones. Yo recuerdo a mi abuela, y mi abuela no era racista, pero lo llevaba en sus recuerdos amnésicos, que me decía: hija, el primer payo
el mejor payo, perdón, con limón. Yo decía, abuela, ¿por qué me dices eso? Porque sí, hija, tú no te fías de nadie. Ella me quería decir que tuviera mucho cuidado, porque normalmente te pueden hacer daño. No te van a mirar bien, no van a pensar que tú vas de buena fe. Es que había sufrido mucho. Ella había sufrido mucho. Podríamos contar y estar horas hablando de cómo la Guardia Civil del momento trataban a las mujeres, cómo les aplicaban penas de vergüenza pública, cómo eran rapadas hasta eliminarle las cejas, ¿no? Todo esto ha dado la mutilación de la identidad gitana. En muchos casos, afortunadamente aquí no, pero en sitios como por ejemplo las 3.000 viviendas, Polígono Sur, el Baci, algunos sitios de Granada, bueno, tenemos muchísimos barrios de exclusión social en España, por desgracia. Existe lo que hay la cultura de la marginalidad. La cultura de la marginalidad y de la exclusión social es completamente diferente a la cultura del pueblo gitano. José Luis puede ejercer perfectamente una cultura con valores, llena de valores, porque sabe el valor del respeto, de la unidad, de la solidaridad, de la empatía, el valor de la palabra dada. ¿Verdad que sí? Son valores nuestros. La tolerancia, la ayuda mutua, el no hacer acepción de personas, el respeto a todos los niveles. Pero en un barrio donde tú no tienes las mismas oportunidades, donde a ti te tratan desde el punto de vista de la otredad, donde nadie te trata como persona, como pasa en muchos barrios, donde todo te estigmatiza, donde no llega servicios de limpieza, en barrios donde verdaderamente no se produce esa igualdad real y efectiva, no conocen lo que son los valores gitanos. Es imposible. Esos niños crecen sin saber, sin distinguir lo que es la cultura gitana de la cultura de la marginalidad. Entonces, desde esta obra, intento por todos los medios, demostrando con todo tipo de argumentos, tanto antropológicos, sociales, médicos, históricos, que la sociedad ha diseñado un perfil de nosotros que no era el cierto. Que esa situación de exclusión social es la suma, la consecuencia de, pero no es nuestra identidad. A la prueba está que, como bien decía José Luis, hay cientos de personas gitanas que han podido llegar a cursar estudios de todo tipo en todas las áreas. Y yo conozco hasta una ingeniera química. No solo un químico, sino una ingeniera química gitana, que es familia mía, por cierto. Afortunadamente. Pero ¿qué mecanismo de supervivencia hemos tenido que hacer y han tenido que hacer nuestros propios padres para que sus hijos pudieran saltarse todas estas cosas? A eso lo llamo yo ingeniería gitana. La capacidad que ha tenido el pueblo gitano a poder sobrevivir, poder sobreponerse y poder remontarse. Una de las técnicas que hacían cuando se hacían los censos para luego iniciar las persecuciones era cambiarse de apellido. Nos cambiábamos de apellido. Nos cambiamos el apellido, nos poníamos apellidos payos o apellidos ilustres. De los Reyes, Heredia, muchos de ellos eran cambiados. Otros no, pero muchos eran cambiados. Otro de los mecanismos más importantes, tapar su identidad étnica. Muchos de los que estáis aquí probablemente ni sepáis que tenéis ascendencia gitana. Porque para poder sobrevivir, para poder eludir esas persecuciones históricas, tapaban su identidad. En Reino Unido, que yo pensaba que España había sido el escenario peor en cuanto a asimilación. Ya no pienso lo mismo después de haber investigado la situación del Reino Unido. En Reino Unido, los gitanos llegaban a mezclarse, porque en aquel momento los que habían llegado allí eran muy morenos, con mujeres rubias y pelirrojas, para producir cambios genéticos. Ustedes vayan al Reino Unido, hay muchos gitanos pelirrojos, muchos gitanos pecosos, muchas gitanas rubias. La ingeniería, la capacidad de superación es magistral. Eso no se estudia. Y eso había que estudiarlo, eso había que ponerle nombre. Ahora valoramos mucho los nómadas digitales, los freelance, el trabajo en equipo, todas estas palabras que ya adoptamos de anglicismo.
Pero si los gitanos éramos pioneros en emprendimiento, éramos los primeros que teníamos la capacidad de ver una necesidad y dársela y vendérsela al producto, al cliente. Éramos los primeros. Si precisamente por no tener ese encaje, por no encajar en esa homogeneidad de los reyes católicos, se nos empezó a condenar. Como se estableció un único reino, una única política, una única religión, una única forma de ser y sentir, un único trabajo, pues claro, nuestro trabajo era una competencia desleal a la producción de la época, que eran los gremios. En ese sentido, los abuelos eran los maestros, le enseñaban el trabajo a sus hijos, que eran los oficiales, y los niños eran los aprendices. Esa era nuestra forma de organización, y tenían sus oficios. Entonces, no quiero alargarme más, pero sí quería dejaros como reflexión. No hay mucha población gitana aquí, ¿no? ¿Cuántos primos y primas habéis llegado? Vale, gracias. Vale. Pero además, si son todos familiares y conocidos del primo José Luis, entonces será gloria bendita. O sea que esto lo digo en términos generales. Me gusta hacer autocrítica también, porque es muy triste que todavía tengamos que estar luchando. Que sí, que el racismo está, pero es que va a seguir estando. Pero somos nosotros los que tenemos que seguir formándonos. Somos nosotros los que tenemos que seguir estudiando. Somos nosotros los que tenemos que seguir mostrando que somos capaces de estar, de tener, de ostentar cualquier cargo en la sociedad. Y para eso hay que formarse. A mí me duele en el alma cuando todavía veo niñas que dejan de estudiar y niños que dejan de estudiar. No lo soporto. O cuando se me casan tan jóvenes, con 13, 14, 15, 16 años. No lo soporto. Todavía hay casos de matrimonios precoces. Cada vez menos, pero todavía hay. Hay que ser autocrítico. Hay que serlo. Porque el pasado hace que podamos entender la situación actual del pueblo gitano. Pero no justifica que en el presente tengamos que seguir así. Tenemos que luchar. Solamente el conocimiento te otorga libertad. Solamente el conocimiento. Al resto de la sociedad, que sé que hacéis una política extraordinaria y que vuestro trabajo es inconmensurable. O sea, que no va por vosotras, pero lo digo como reflexión. Cuando yo cuento la historia, no lo hago para producir una mirada de conmiseración, de pena o de lástima. Jamás. Nunca he procurado la pena o la conmiseración. Lo hago porque es una cuestión de justicia social. Un pueblo que desconoce su pasado está condenado a volverse a repetir. No podemos olvidar el pasado. Hoy, 8 de abril, se conmemora la pérdida de más de 500.000 de gitanos que murieron. Ni siquiera fueron indemnizados. El genocidio gitano no se reconoció hasta 1982. En ese momento, prácticamente todos habían fallecido ya, o muchos de ellos no querían ni volver a tener ningún tipo de contacto con aquel régimen. No pidieron nada. No podemos olvidar que todos, como sociedad, tenemos la obligación de luchar para que nuestra sociedad sea justa, igualitaria, empática y respetuosa. Opre Roma, salud y libertad. Muchas gracias a todos por vuestra atención. Muchas gracias. Y creo que mucha gente se ha perdido esta tarde una lección magistral de superación y de entrega, porque como bien has dicho tú, estás dispuesta a entregar tu vida por esa justicia social que creo que hoy en día todavía no está resuelta. Y permíteme que lo diga, porque siempre se utiliza en otro aspecto, ole tú, claro que sí. Muchas gracias. Ole tú y ole tus padres. Sí. Porque sin ellos tú no estarías aquí. Eso seguro. Sin ellos, y también creo que es importante, yo soy representante pública, que es importante que se diga,
todos los recursos que se destinan a la educación pública siempre son pocos. Tú eres un ejemplo, yo también, de que hemos podido tener una educación, hemos podido tener una formación, una carrera, gracias a los recursos públicos. Y es verdad que hoy en día hay muchos niños, hay muchas familias en general que necesitan de esos recursos públicos, hay otras que no, pero hay otras que sí. Entonces creo que hoy es un día importante para poner en valor todos esos recursos públicos que necesita nuestra educación, porque el absentismo escolar es un problema en muchas familias, porque los recursos de las familias limitan las posibilidades de los hijos, y todo eso tiene que acabar. Hay que rescatar a muchos niños y niñas que se encuentran en situaciones vulnerables y que sus padres a lo mejor no le abren las puertas como a ti te la abrieron los tuyos. Y para eso tiene que estar la administración, para rescatar a esos niños y para sacarlos de esa vida vulnerable que pueden tener si no se les ayuda. Así que muchísimas gracias, Sergio. Gracias a vosotros. Muchísimas gracias por esta lección magistral que nos has dado hoy. Creo que, bueno, que es verdad que es muy desconocido por el pueblo gitano y también por el resto de la sociedad. Sí, sí, sí. Creo que es importante que se conozca, lo considero importante. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en este día y ole tú. Muchas gracias, de verdad. Gracias. He asistido a muchas conferencias y para mí ha sido un verdadero honor escucharte. Muchas Y gracias. por primera vez a una ponente le he escuchado decir las atrocidades que cometieron los caóticos reyes católicos. Hace 25 años, en mis tribunas de opinión, y José Luis Lara me leía, criticaba: es vergonzoso que el pueblo andaluz celebre la toma de Granada cada 2 de enero. Qué vergüenza. Porque nosotros no fuimos reconquistados, nosotros fuimos conquistados. Anteriormente no estaban aquí los reyes católicos. Somos un pueblo que fuimos conquistados por vascos, aragoneses, castellanos y todo eso. Y todo esto que has dicho es a través de la cultura. Un pueblo que no conoce su historia está condenado a arrepentirse. Muchas veces digo, tenemos la ley de leyes, que es la Constitución española. Debería de ser obligado en los colegios que todos los niños sepan sus derechos y sus obligaciones. Otro gallo cantaría, porque a un niño le enseña la Constitución de Dios y dice que tienen derecho a una vivienda digna, a unos estudios, a unas vacaciones remuneradas, a la sanidad. A ese niño con 15, 16 años meterle una bola a través de la televisión. Así que te felicito porque ha sido maravillosa tu intervención. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias. Yo quería pedir una foto. Ah, sí, claro. Bueno, pues se da por concluido entonces el acto, no cierra nadie el acto ni nada, ¿vale? Venga, vale. Es que no tengo yo autoridad como para cerrar el acto. Estamos aquí. No me siento yo. Estaba esperando que fuera vosotros. Mi niña, pues claro, y te lo mereces, además, te lo mereces. Para nosotros ha sido un auténtico... Hemos aprendido muchísimo. Yo creo que estos foros son importantes para la reflexión. Pepe ha hecho una, Rocío ha hecho otra, cada uno de ustedes se llevará la suya. Yo particularmente he aprendido muchísimo, pero sobre todo lo que tú nos has transmitido, todo ese esfuerzo, ese compromiso. Y bueno, pues Séfora, que para nosotros es importante que de esa manera entre todos vayamos cambiando esta sociedad en el mundo. Aquí tienes tu casa, Algeciras es tu casa, es una ciudad, te lo puedo decir, una que habla muy hospitalaria, y agradecerle enormemente a José Luis que haya sido bueno, pues el que haya actuado de anfitrión. Para todos nosotros ha sido, como digo, un auténtico lujo, así que te esperamos pronto. Ojalá que sí, muchísimas gracias. Y nada, y tiene
el libro que se puede adquirir, se puede firmar, así que ahora ya es el momento. Muchísimas gracias, de verdad, ha sido maravilloso estar con ustedes. Gracias por todo.